Buenas tardes, vamos a dar inicio con estas primeras jornadas de la residencia del laboratorio de TESEBA. Esta propuesta surge siempre desde el punto de querer aprender un poquito más y con las ganas de invitar a gente que no es parte del laboratorio a que se integre, parte de la formación de nuestra residencia. Y la idea fue creciendo y también en el marco de los 10 años que cumple nuestra resi, surgió esta posibilidad de hacer unas jornadas y de invitar a gente externa al laboratorio a que participe de ellas, justamente con la intención de poder seguir formándonos y crecer un poco más dentro de nuestra profesión. En esta primera oportunidad vamos a tener a Clara To, ella es bioquímica del Hospital Durán, está en de biología molecular y es magíster en biología molecular médica. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a estas primeras jornadas. Bueno, si quieres puedes presentarte. Hola, buenas tardes. No tengo mucho que decir, que ya dijiste, trabajo en el Hospital Durán, en el Laboratorio de Biología Molecular, y bueno, les venía a contar un poco, a pedido de los chicos, sobre lo que hacemos en verificación de métodos moleculares, y bueno, más que nada, no va a ser una charla muy teórica, o sea, va a haber algo de teoría, pero más que nada es contarles lo que hacemos en la práctica diaria y cosas prácticas para que podamos aplicar respecto de lo que es calidad en biología molecular, que a veces tiene sus dificultades. Bueno, como les decía, les voy a hablar un poco de lo que es verificación de métodos moleculares, más bien aplicados a la microbiología, y otros aspectos para asegurar la calidad de los resultados. Lo dividí la clase en 3 partes, porque me parecía que hablar solamente de verificación así de entrada, yo la verdad que no sé cuál es la formación básica que tienen todos ustedes, y me parece que hay cosas que no hay que dar por sabidas y que está bueno repasar conceptos. Entonces, primero sería la idea de hablar del tema de control de procesos en la práctica diaria en el laboratorio de biología molecular. Ustedes saben que hay un flujo de trabajo determinado, que hay puntos críticos en cada parte del proceso, que se usan un montón de tipos de controles distintos en molecular, que cada uno tiene su utilidad. Después, ¿cómo haríamos para incorporar nuevas metodologías al laboratorio? Algo que, bueno, durante la pandemia hubo que hacerlo todo demasiado rápido, entonces me parece que está bueno incorporar algunas herramientas. Y por último, el desafío de aplicar control de calidad en la práctica diaria, digamos. Entonces, respecto de lo que es control de procesos en la práctica diaria. En un laboratorio de molecular, más bien aplicado a la microbiología, les voy a hablar yo, que es lo que más hacemos en el Hospital Durán, sabemos que hay distintas etapas. Empieza con una toma de muestra. La toma de muestra, que puede llegar a tener su ficha epidemiológica o no, eso tiene su importancia. La muestra debe conservarse adecuadamente. Hay una etapa preanalítica que es de recepción, ingreso y preparación de la muestra. Después hay una etapa analítica, en que se hace la extracción del, bueno, me quedó ARN viral de otra presentación, pero puede ser ARN o ADN según el microorganismo con el que estemos tratando. Hay una etapa analítica que puede ser una RT-PCR o una PCR convencional. Nosotros hacemos todo PCR real time, por eso lo dejamos así. Hay una etapa analítica que es analíticos, datos clínicos y epidemiológicos, y hay una etapa posanalítica de informe y reporte al CISA o al CIGEOS o a la plataforma que corresponda. Esto también es relevante porque se engancha, digamos, lo que es reporte al CISA para todo lo que es enfermedades de reporte de notificación obligatoria, se asocia ya a la ficha epidemiológica y a todo el proceso, y tiene muchas connotaciones para la vida del paciente y sus familiares y contactos, sobre todo cuando hablamos de COVID, ¿no? Todas estas etapas tienen sus puntos críticos y hay que asegurar la calidad y el trabajo en equipo, porque no siempre lo va a hacer una misma persona, para obtener resultados confiables. Ahora voy a ir un poco de etapa por etapa. La etapa preanalítica, la identificación de la muestra tiene que tener los datos fehacientes de DNI, nombre y apellido, y tienen que ser coincidentes con los datos que están consignados en la orden. Eso es esencial cuando hablamos de seguridad del paciente. Y cuando hablamos de COVID y otras enfermedades de reporte obligatorio, se suma lo que les decía, lo que es el reporte en CISA. Si no tengo los datos correctos, no lo puedo reportar, no puedo contactar al paciente, aislarlo y hacer el seguimiento de él y de sus contactos estrechos. Además de que también esos datos clínicos y epidemiológicos me van a permitir completar la interpretación de los resultados, y también si trabajamos en algún lugar en donde tenemos mecanismos de aviso de resultados críticos, me va a permitir dar inicio a esos mecanismos.
Luego viene el paso de preparación de la muestra. Cada muestra, no voy a entrar en detalles, pero cada muestra tiene sus procedimientos apropiados, y para cada microorganismo también. Y cada microorganismo tiene su muestra apropiada donde buscarlo. El segundo paso es la extracción de ácidos nucleicos, que puede ser tanto por métodos manuales, que bueno, son los que se utilizaban más antiguamente quizás, actualmente se usan más o métodos de extracción automatizada o métodos manuales de columnas de sílica gel. Los métodos manuales en general requieren mayor entrenamiento para evitar las contaminaciones, requieren un espacio de mesada más apropiado, requieren un espacio en una cabina, centrífugas de alta velocidad, pero tienen menos costo por determinación en general, no siempre. Estos serían los pasos por columnas, ¿no? Y ese ADN o ARN después yo lo puedo utilizar para la técnica que quiera. Los métodos automatizados pueden estar o basados en partículas magnéticas o en columnas y tienen un tiempo de mesada que va a ser variable según el método. Hay equipos de 12 hasta 96 muestras por corrida. Hay varios puntos críticos en este paso de la extracción. Uno es la calidad de los insumos. La operatividad, el diseño. A lo largo de estos últimos meses hemos tenido que usar distintos tipos de insumos por la falta de insumos a nivel mundial, ¿no? Usamos lo que había, básicamente. Entonces no siempre eran de la mejor calidad, no siempre estaban diseñados como para que sean operativos, como para que sean sencillos de usar. A veces tenías, no sé, la columna se te traba, algo tan simple como que la columna se traba en el tubo colector, que hace que lleve mucho tiempo para hacer la extracción en buenas condiciones. En esto acá podríamos evaluar la calidad de la extracción, es decir, el porcentaje de recuperación. Si veo que un kit no funciona del todo bien, podría incrementar los tiempos de incubación, las temperaturas de incubación, podría incorporar pasos que aumenten la seguridad de que no estoy contaminando, por ejemplo, pasos de limpieza o pasos de que sean individuales o utilizar una servilleta individual, distintos detalles prácticos, digamos. Y si no estoy obteniendo los resultados que deseo, siempre se puede consultar al proveedor y hacer los reclamos correspondientes. Respecto del entrenamiento de los operadores, la posibilidad de mejora es obviamente mejorar el entrenamiento, pero eso lleva bastante tiempo y no siempre tenemos ese tiempo. O hay que hacerlo en tiempo récord, la capacitación. La forma de controlar que este proceso está correcto puede ser incorporar controles de extracción, es decir, puedo utilizar en medio de las muestras, incorporar un control que sea de agua, que me va a tener que dar negativo. Si me da positivo significa que estoy haciendo lo que se llama carryover, ¿sí? Que es como arrastrar muestra positiva sobre las muestras que son negativas, entonces yo ya no puedo discriminar cuál es positiva y cuál es negativa. También puedo en métodos cuantitativos evaluar lo que es el porcentaje de recuperación, pero para eso tengo que saber cuánto tiene la muestra original. Si tuviera algún calibrador, por ejemplo, se podría llegar a hacer. Después les voy a contar un caso en el que lo hicimos. Y también se podría evaluar la correlación con otros métodos de extracción. Si yo tengo varios métodos de extracción o estoy incorporando un nuevo método de extracción, puedo largar la misma PCR con las mismas muestras y evaluar entre esos dos métodos cuál me recupera más cantidad. El tercer paso es el paso de PCR, que es la amplificación exponencial de ese material genético. Bueno, no sé si contar los pasos de la PCR, que ya todos lo saben. Hay distintos tipos de PCRs convencionales o de punto final, que van a amplificar y al final de los ciclos voy a detectar la señal. Lo más masivo hoy en día es la PCR real time o cuantitativa, que va a amplificar y detectar la señal simultáneamente. En general son más rápidas y pueden tener distintos sistemas de detección, como por ejemplo sondas Tachman o sondas FRET. Esos son bastante comunes, o pueden ser por colorantes inespecíficos como Cyberin u otros intercalantes. El término RT-PCR se refiere a Reverse Transcriptasa PCR, que implica un paso de transcripción reversa. Eso es cuando estoy utilizando, por ejemplo, virus ARN. Otros términos comunes son que PCR singleplex y PCR multiplex, que se refieren a cuántos targets, así, cuántos objetivos tengo en esa PCR, si detecto un patógeno o un gen de un patógeno por cada PCR, por cada tubo de PCR, se va a llamar singleplex, y si estoy detectando más de un patógeno o más de un gen del mismo patógeno en la misma corrida, la llamo multiplex. La multiplex acorta bastante los tiempos y los insumos. Estas serían las curvas de cuantificación, las curvas de fluorescencia, en el que el CT, Cycle Threshold, o CP, Crossing Point, que creo que ya no se usa mucho más este término, se usa mucho el término CT, es el ciclo en el que la señal se va a detectar por encima del fondo y la amplificación está en fase exponencial. Esto es lo que a veces se utiliza como término para cuantificar, pero recordemos siempre que para cuantificar uno tiene que tener una curva estándar, ¿sí? El CT no es una medida de cuantificación.
me va a hablar de que si a mayor CT tengo menor concentración viral, ¿sí? Cuando hay más concentración del virus o del patógeno que sea, me va a amplificar en los ciclos más bajos, o sea, voy a tener CTs más bajos. Pero siempre tendría que tener una curva estándar para poder cuantificar. Los puntos críticos del paso de PCR, primero que nada, el entrenamiento del operador. Tiene que tener una muy buena técnica de pipeteo, es decir, no pipetear burbujas, pipetear el volumen que tiene que ser, una buena homogeneización de los reactivos, darle tiempo a los reactivos que se descongelen, ¿sí? La técnica de pipeteo y de trabajo tiene que ser limpia y reducir al mínimo la posibilidad de contaminación. Otro punto importante es la calidad de las pipetas automáticas. Estamos usando para hacer PCR volúmenes muy, muy pequeños. Pensemos que incluso hay PCRs que usamos 0,1 microlitro de enzima, es decir, que yo puedo hacer una PCR con 0,5 quizás, si largo 3 muestras. Los volúmenes son muy pequeños y uno tiene que tener buena calidad de pipetas, porque el más mínimo error me va a producir que quizá la PCR no me funcione bien. Eso también, ese tema de los volúmenes, es la importancia de homogeneizar bien los reactivos y de homogeneizar bien las mix que uno prepara. También la buena calidad de los reactivos y los materiales en general, por supuesto, la conservación de los reactivos y de los extractos. Es importante conocer si estamos trabajando con virus ARN, que los ARN se degradan más fácil y que tenemos que conservarlo en buenas condiciones y no estar congelando y descongelando. Y también la interpretación o seteo del threshold en los equipos en los que necesitamos setear nosotros manualmente el threshold. Hay otros equipos que ya nos dan la interpretación. Pero igualmente uno siempre es bueno saber setear los thresholds o conocer cómo tienen que ser las curvas, porque a veces esos equipos no lo interpretan del todo bien. Entonces, como controles en biología molecular vamos a usar varios tipos. Podemos llegar a tener un control interno o control de PCR que me va a permitir validar esa reacción de PCR en cada muestra, ¿sí? Esa me va a permitir ver en cada reacción si funcionó o no funcionó la PCR, ¿sí? Ese control de extracción, este control interno, perdón, a veces puede ser el mismo que el control de extracción. El control de extracción lo que va a hacer es permitirnos validar los resultados de cada muestra. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un control de extracción? Puede ser un control que yo le agregue, y lo agrego durante el paso de extracción, entonces la PCR me tiene que dar, para ese control, me tiene que dar positiva para yo decir que la extracción fue correcta, ¿sí? O puede ser un control constitutivo, que es algo bastante común, que se usa un control, por ejemplo, de RNA-SAP o de beta-globina, que son genes de células humanas. Entonces, si la extracción fue correcta y si hay células humanas, yo voy a encontrar RNA-SAP en mi PCR, ¿sí? Entonces, ese control tiene que dar positivo para que yo pueda decir que la extracción fue correcta. Y de paso, también digo que la PCR fue correcta, pues si la PCR no hubiera sido correcta, tampoco me iba a dar, ¿sí? Otro control que se larga en cada corrida es el control positivo y el control negativo. Siempre se larga al menos un control negativo por corrida. A veces se pueden largar controles negativos en el medio de las corridas. Si estoy largando placas completas de 96 muestras, por ejemplo, y tengo mucha positividad, yo puedo llegar a querer poner más controles negativos intermedios, ¿sí? Para ver si no estoy haciendo lo que les decía de carryover, de arrastrar positivo sobre el negativo. El control positivo me va a permitir, y el negativo me van a permitir validar la corrida. Especialmente el negativo me va a permitir validar los resultados positivos, porque si el control negativo me está dando positivo, ya tengo un problema. Los positivos yo no los puedo asegurar. Y si el control positivo me da negativo, tengo un problema también. Por controles positivos también se pueden usar, de más de una concentración, digamos, se puede usar positivo alto y positivo bajo. En general, el más frecuente es que se use un solo control. Y también podríamos llegar a tener controles de calidad externo, que ya es menos frecuente y es más variable la disponibilidad. Y si miramos este esquema más o menos de los pasos, ¿no? Que teníamos la toma de muestra, la extracción de ácidos nucleicos, la amplificación y detección y el informe de resultados. Cuando yo miro los controles, primero voy a mirar en la corrida, voy a validar mirando los controles positivos y negativos. Y como opcional ese control negativo de extracción que era el agua. Si todo eso me dio bien, yo voy a decir que la amplificación y detección funcionó bien. Después voy a mirar el control interno de la PCR, ¿sí? Me va a permitir validar la amplificación y detección de ese pocillo. Y después voy a ir a validar la muestra. Para eso tengo que ver que los controles de extracción, o los extrínsecos, si fue algo agregado, o intrínsecos, si fue un gen humano,
funcionaron bien, yo puedo decir que la toma de muestra, no solo puedo decir que la extracción de ARN fue correcta, sino con los controles intrínsecos puedo decir que la toma de muestra fue correcta. Esto es muy importante para muestras respiratorias. Yo tomo una muestra de sangre, ya sé que tengo sangre, pero tomando una muestra respiratoria, no siempre hay buena celularidad, digamos. Uno quiere encontrar al virus que está interno a la célula, ¿sí? Entonces, necesito saber que hay una buena toma de muestra. Y por último, bueno, la validación clínica de los resultados ya es más una cuestión de evaluar clínicamente. Bueno, pasando a la siguiente parte, que es la incorporación de nuevas metodologías. ¿Cómo voy a elegir un ensayo cuando yo quiero incorporar un nuevo test? Primero, lo primero que nada, hay que conocer la población con la que estoy trabajando. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué población tengo? Si son, no sé, embarazadas, adultos mayores, niños. ¿Qué es lo que necesito? Segundo, conocer al microorganismo, cuál es el genoma, si es un virus ARN, ADN, qué ciclo de vida tiene, qué patogenia, ¿sí? El genoma va a ser importante porque me va a determinar qué tipo de extracción de ácidos nucleicos requiero y qué tipo de PCR requiero. El ciclo de vida y la patogenia me van a permitir saber en qué muestras lo tengo que buscar y cómo desarrollar estrategias para cada tipo de muestra. No todas las muestras son tan sencillas. También tengo que saber si necesito hacerlo cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Hay algunos métodos en los que es necesario hacer cuantificación. Por ejemplo, si estoy haciendo el seguimiento de un paciente trasplantado, voy a necesitar hacer CMV cuantitativo, ¿sí? Citomegalovirus, no solo cualitativo, sino también cuantitativo. Lo mismo para el Epstein-Barr. Hay otras cosas en las que la cuantificación, si bien está disponible comercialmente, no es necesaria o no es relevante para la clínica. También tengo que conocer los algoritmos diagnósticos y de seguimiento si los hubiera para saber qué test complementarios voy a necesitar, ¿sí? Hay una cosa que no les dije respecto al genoma, también es importante saber, conocer al genoma, qué características tiene, qué variabilidad tiene, para ver cuáles son los genes que voy a tener que buscar, ¿sí? No todos los diseños comerciales son iguales, y algunos tienen genes mejores que otros, digamos. Otro punto importante es conocer el termociclador que tengo, qué canales tiene. No puedo elegir un kit que con el termociclador que yo tengo no voy a poder detectarlo por los que no tiene el canal adecuado, ¿sí? También si requiere normalización por ROX o no. Y si estamos pensando en la compra de insumos, si voy a necesitar capilares, tubos, placas, qué tipo de insumos voy a necesitar complementarios. Otro punto más adelante sería, una vez que yo conozco todo lo que yo tengo, es conocer la oferta, ¿sí? ¿Qué requerimientos tengo en mi laboratorio? ¿Hay kits disponibles IBD, RUO? Ahora les voy a contar lo que es IBD y RUO. Hay laboratorios que están acreditados por distintos tipos de normas y tienen requerimientos de mayor calidad, ¿sí? Hay otros que podemos llegar a comprar insumos que no tienen las validaciones de calidad y hacer nosotros la verificación. Después, ese test, el que sea, ya está aprobado con mi termociclador, es decir, en el inserto, siempre leer los insertos, obviamente. ¿Está aprobado con mi termociclador o conocemos a alguien? Hay que evaluar también si hay otros usuarios que lo haya aprobado con el termociclador que yo tengo. Y si no lo aprobaron, ¿es compatible para que lo pruebe yo? Porque nosotros tenemos que tratar de dar en nuestros cicladores, pero primero tenemos que saber si es compatible. También tenemos que evaluar qué rendimiento tiene ese kit y ahí contrastar con la población que yo necesito, ¿sí? Con lo que yo necesito. Si voy a tener que hacer corridas en batch, qué frecuencia voy a necesitar, si tengo que hacer curvas de calibración, si esas curvas se pueden guardar en el equipo o las tengo que largar cada vez, eso es importante. Qué tiempos de corrida tiene, si esos tiempos me sirven o no. Y por último, si no hay oferta comercial, digamos, si yo quiero incorporar una técnica in-house, ya ahí hay que hacer una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Hay mucha bibliografía disponible, es importante hacer una lectura crítica y tener en cuenta todos los puntos que vimos anteriormente, qué es lo que yo tengo y qué es lo que necesito. Y también cuando uno incorpora una técnica in-house, es importante ver que tenemos que conseguir controles positivos, ¿sí? Porque los kits comerciales en general traen controles, pero cuando uno incorpora, tiene que conseguirlos de alguna manera. Hay distintos tipos de ensayos diagnósticos según la CLIA, que sería la Clinical Laboratory Improvement Amendment, que son los que regulan, digamos, los laboratorios en Estados Unidos. Hay en regla general, digamos, dos tipos de ensayos. Los que están aprobados, o clear, le dicen ellos, como aclarados por la FDA, que son los IVD. IVD significa In Vitro Diagnostic Device.
lo que significa que está aprobado para su uso en diagnóstico de enfermedades, ¿sí? O ya sea en diagnóstico, o en tratamiento o en cura, pero en enfermedades humanas, ¿sí? Todos los laboratorios que utilicen IVDs van a tener que verificar la performance antes de informar. Y el segundo tipo sería los que son desarrollados por laboratorio. Dentro de esto va a englobar a los que están aprobados por la FDA, pero se fueron aplicando con modificaciones del laboratorio, por ejemplo, lo utilizamos en otro tipo de muestra, o los que están desarrollados por el mismo laboratorio, o los que tienen un fabricante, pero el fabricante no reporta los resultados de performance. Entonces el laboratorio, en todos estos tres casos, tiene que determinar las especificaciones de performance. Hay otro término que es también bastante conocido, que es RUO, Research Use Only, que digamos que lo podemos contrastar con el IVD, que sería aprobado para diagnóstico. Los RUO solo están aprobados para investigación. Esto significa que no se puede utilizar para informar resultados a pacientes, ¿sí? Estos RUO no tienen especificaciones de performance ni valores de referencia, pero está permitido su uso cuando no hay IVD disponibles. ¿Qué pasa? Que hay muchas patologías en las que se hacen test de diagnóstico molecular, en las que no hay suficiente cantidad de pacientes, digamos, o no tienen la prevalencia suficiente como para que se pueda validar como IVD. Entonces se permite su uso como RUO con las condiciones de verificación necesarias, ¿sí? En Argentina, además, necesitamos la aprobación por ANMAT. En general, cuando son IVD, ¿sí? Cuando están aprobados por la FDA, la ANMAT los aprueba. Sin embargo, en Argentina también se comercializan muchos test que son RUO, ¿sí? Y que no están aprobados por ANMAT y se utilizan en la práctica diaria. Aprobar o hacer un test IVD parece que resulta caro, tiene muchas especificaciones de calidad. Una vez que elegimos cuál test vamos a usar, vamos a tener que hacer o la validación o la verificación. Es decir, como les decía, para los ensayos desarrollados en laboratorio o RUO, tengo que hacer una validación. En la validación lo que se hace es confirmar por examinación y evidencia objetiva que se cumplen de manera consistente los requerimientos particulares para un uso específico, ¿sí? Concretamente es establecer las especificaciones de performance iniciales. En cambio, para los ensayos IVD, que ya están aprobados por la FDA, se realiza la verificación, que sería la confirmación por evidencia objetiva de que se cumplen los requerimientos específicos. Concretamente, es la confirmación de que el laboratorio que utiliza el test puede replicar esas especificaciones que reportó el fabricante, ¿sí? Algunas definiciones para estas dos cosas, tanto para validación como para verificación. Bueno, el rango lineal o rango reportable, que va a ser el rango en el que voy a poder informar resultados cuando es un método cuantitativo, por supuesto, tiene dos límites, digamos, el límite inferior de cuantificación, que es el que más nos importa, y el límite superior de cuantificación sin diluir. Si supera ese límite, yo siempre puedo diluir la muestra, ¿no? Y luego la sensibilidad analítica, también en la sensibilidad analítica lo que se determina es el límite de detección, que es un término un poco estadístico, ¿no? Es la menor concentración que puede ser detectada de manera consistente con una precisión aceptable, es decir, que entre mayor o igual al 95% de las veces. La precisión es la sensibilidad analítica es un parámetro que es bastante importante de determinar, tanto en métodos cualitativos como cuantitativos. Pero ojo que el load puede ser igual al límite de cuantificación, ¿sí? No necesariamente el load tiene que ser sí o sí menor al límite de cuantificación. Obviamente no puede ser mayor. Otro parámetro sería la precisión analítica, que también se puede conocer como repetibilidad cuando estamos hablando de intracorrida y reproducibilidad cuando es intercorrida. La especificidad analítica, es decir, la capacidad de detectar los negativos, la exactitud o veracidad, que se realiza a través de estudios de concordancia, y los intervalos de referencia. Para métodos de microbiología en general no se utilizan intervalos de referencia, porque en general lo que uno espera es que el paciente no tenga el microorganismo, ¿sí? No es que hay una concentración normal. Se espera la ausencia, o bien que la concentración sea menor o igual a los límites de detección o de cuantificación, y esos cortes van a ser puntos de decisión clínica. Por ejemplo, para HIV se espera que tenga carga viral no detectable o menor al límite de detección y de cuantificación. Los intervalos de referencia en general son lo último que se evalúa, ya que no me está hablando de la calidad del ensayo, pero sí de la aplicabilidad. Este es un resumen de los requerimientos de CLIA, tanto para verificación como para validación. A grandes rasgos. Rango lineal para cuantitativos, necesito hacer 5 a 7 concentraciones por duplicado en el rango reportado por el fabricante. Recordemos siempre que verificación es cuando ya tengo especificaciones de performance del fabricante. Si quiero validar, tengo que hacer 7 a 9 concentraciones por duplicado o por triplicado en el rango que yo anticipo que va a tener, ¿sí?
El límite de detección también lo exige la FDA solo para cuantitativos, 20 datos en 5 días. Si quiero validar, tengo que hacer 60 datos, 5 muestras por 12 replicados en el rango de ese load esperado y distribuir en 5 días. Para la precisión, en métodos cualitativos, un control por día por 20 días o duplicados por 10 días. Para cuantitativos, 2 muestras de 2 concentraciones y además un control por 20 días o bien 2 concentraciones por triplicado por 5 días. Para la validación siempre es más, ¿no? Cualitativo, 3 concentraciones duplicadas, que tengo que obtener 40 puntos. Para cuantitativos tengo que hacerlo 20 días, 3 concentraciones por duplicado y 1 o 2 veces al día. La especificidad analítica sería evaluar si estoy detectando los negativos. Con esto voy a evaluar las interferencias. Para la verificación no es necesario. Para la validación lo que tendríamos que hacer es probar organismos o secuencias que sean, por ejemplo, similares genéticamente o que tengan una presentación clínica similar. Por ejemplo, si estoy validando para un patógeno respiratorio, voy a poner otros patógenos respiratorios que no los tiene que encontrar como positivos, ¿sí? Y la tercera opción sería potenciales inhibidores, por ejemplo, hemólisis, lipemia, ictericia. La realidad es que con los métodos de extracción actuales, si bien la hemólisis históricamente se describió como un inhibidor de la PCR, con los métodos de extracción actuales se limpia muy bien la hemólisis, al menos con los que se utilizan en la práctica microbiológica clínica, digamos. Otro punto sería la veracidad, que es la comparación de métodos, digamos, que para verificar se utilizan 20 muestras a 2 concentraciones por duplicado en 2 a 5 corridas. Y para validar sería por duplicado con el método que estoy comparando, al menos 5 días, al menos 40 muestras. Y se puede analizar por análisis de regresión, Bland-Antman o por porcentaje de concordancia. Y el intervalo de referencia, como les decía, para cuantitativos y en caso de que aplique, para validación en general no aplica. Para verificación lo que se plantea es que se debe hacer solo si las poblaciones no son similares y un mínimo de 40 a 60 especímenes. ¿Por qué sí está aclarado para verificación? Porque muchos de los métodos cuantitativos sí son IBD, ¿sí? De los que se usan incluso acá en Argentina. Por ejemplo, para HIV, para hepatitis, sí son IBD por requerimiento. Entonces solo necesitaría verificarlo. ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica diaria? Porque como vieron, son millones y millones de PCR que hay que largar y no siempre tenemos ese dinero y esa facilidad de conseguir los reactivos. Y aparte, no siempre tenemos tantas muestras como para justificar ese costo, digamos. Porque si uno larga muchísima cantidad de muestras diarias, quizás no le hace mella, digamos, gastar esta cantidad de terminaciones, pero cuando trabajamos en hospitales pequeños y en patologías de baja prevalencia, a veces es muy difícil conseguir justificarlo. Entonces, lo que tengo que evaluar es qué disponibilidad tengo de reactivos, de calibradores, de controles, de muestras positivas, y la factibilidad que tengo de procesar con un método de referencia o con algún método de comparación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuáles son los lotes de los reactivos, porque yo debería hacer esto para cada lote, y si estoy comprando de a un lote cada 6 meses, digamos, y la siguiente vez cambio de lote, lo voy a tener que volver a hacer, ¿sí? Entonces, cuando uno puede, es bueno comprar más cantidad del mismo lote y tenerlo conservado, siempre que no se venza, por supuesto, sí se puede. Y también, bueno, concentrarse en los puntos más relevantes y más factibles. ¿Qué es lo más factible de hacer? Una concordancia. El límite de detección es bastante relevante y no es tan difícil de hacer. Evaluar en los distintos tipos de muestra cuando estoy utilizando muestras que no son tan frecuentes. Y la precisión también es algo que es importante de hacer, pero tengamos en cuenta que la precisión en métodos tan manuales es bastante alta para lo que uno está acostumbrado en otras áreas del laboratorio, digamos. Y lo que se puede hacer es optimizar el número de muestras a utilizar, es decir, que de este cuadro que yo les mostré, hay algunas cosas que no necesito hacerla tantas veces. Como yo puedo usar las mismas muestras que usé para hacer el límite de detección y utilizar algunas para la precisión, ¿sí? Y de las del rango lineal quizás yo le sumo alguna más y hago la precisión. Es decir, que se pueden aprovechar los mismos datos para más de una cosa. ¿Hay alguna manera de determinar el load? Bueno, después les voy a dejar los links, las citas de estos trabajos. Hay un trabajo que plantea este ejemplo, esta tabla, digamos, para calcular el load utilizando análisis de regresión por probit. Pero ¿qué pasa? Me está planteando hacer 6 concentraciones y 30 replicados. Es muchísimo. Nosotros hacemos citomegalovirus por PCR para seguimiento de trasplantados.
Y lo que hicimos fue utilizar un método con una idea de la gente del Malbrán, en los que ellos planteaban una estrategia para hacer diluciones seriadas con cierta cantidad de replicados y cierta cantidad de días de procesamiento, y hacer un análisis probit para obtener el límite de detección. Nosotros hicimos para hacer esto 40 muestras, ¿sí? A lo largo de 10 días para 4 días para 4 días, siempre cada vez que largábamos era 2 replicados. Se hacía la extracción de nuevo cada vez, ¿sí? Cada día. Cada día se hacía la extracción de nuevo, no cada día se hacía más de una extracción. Y ahí obtuvimos que el load nuestro era de 265 copias, ¿sí? Nuestro límite de cuantificación en ese momento era de 500 copias, o sea que el load nos quedó por debajo del límite de cuantificación. Pero para la precisión la pudimos calcular solo en 2 de estos puntos, de los de mayor concentración, que teníamos mayor número de puntos, un CB del 16% para 10 a la 4 y de casi el 30% para 10 a la 3. Para los casos menores no lo pudimos calcular porque no teníamos tanto número de replicados y ya no podíamos seguir largando más. Como ven, es un CB que es bastante alto. Pero recordemos que esta era una extracción manual, ¿sí? Que tiene mucha variabilidad. Otra cosa que se puede hacer y que es sencilla y muy útil de hacer son los estudios de concordancia. Para ensayos cualitativos, básicamente voy a evaluar si es detectable o no detectable. Y puedo evaluar el porcentaje de concordancia. Acá en Bauman plantean este trabajo que después está en la bibliografía, hacer 20 muestras, que son 7 positivos, 6 positivos bajos y 7 negativos. Los de la CAP plantean hacer hasta 40 muestras. Y para ensayos cuantitativos voy a referirme a la concordancia entre el promedio de una larga serie de medidas y el valor verdadero, si es que tengo un estándar internacional. Hay un gran problema con los métodos moleculares, que es que no siempre tenemos disponibles estándares internacionales. No siempre existen, y si existen, es raro que los tengamos disponibles en el laboratorio. Los estudios de exactitud, o sea, de concordancia, van a ser estudios que son muy simples de aplicar y son muy útiles, sobre todo para conocer nuestro método. Por más que yo después no pueda rechazar ese método porque lo tengo que incorporar, porque es lo que me compraron, a mí me permite conocerlo y saber cuáles son las limitaciones que tiene y cómo interpretar esos resultados. Siempre es conveniente para hacer estos estudios seleccionar muestras con baja concentración del target y compararlo con un método de referencia. Pero ¿qué pasa? Los métodos moleculares en general son métodos de referencia, ¿sí? No hay algún método mejor, pero hay mucha variabilidad entre método y método. Yo puedo utilizar un método que esté considerado como mejor que otro, si tengo posibilidad de compararlo con un IBD, por ejemplo, estoy haciendo un RUO, lo puedo comparar con uno mejor, o puedo compararlo con el método que ya utilizaba previamente, o puedo hacer algo interlaboratorio. Esto es bastante útil también, hacer interlaboratorios. Ese otro laboratorio puede tener el mismo método o puede tener otro método. Tengo que considerar que el método que yo estoy implementando puede tener o menor o mayor sensibilidad que el método previo. Eso no significa, a menos que yo sepa que estoy usando un método, comparando con un método de referencia, no significa que esté mal, digamos. Y los targets además pueden ser diferentes. Es decir, que puedo estar detectando distintos genes del mismo microorganismo y con eso tener distinta sensibilidad. También puedo evaluar los CTs, incluso cuando estoy trabajando con métodos cualitativos, puedo evaluar los CTs como si fuera un parámetro, pero recordemos que esos CTs varían mucho, primero según el target que estoy utilizando, o sea, el gen que estoy buscando, y además no es tan relevante para un método cualitativo usar el CT. Sí es más importante evaluar si hay concordancia en la clasificación, es decir, si yo al detectable le estoy poniendo detectable con ambos métodos, ¿sí? La importancia clínica del resultado. Y si los resultados no son esperados, siempre se puede revisar los procedimientos, evaluar cuáles fueron los posibles errores. Si es un kit cerrado, puedo consultar con el servicio técnico. Si es una PCR que estoy validando in-house, puedo reevaluar el protocolo, reevaluar los reactivos que estoy usando, evaluar si hay un posible error humano, ¿sí? Hay que tener buena autocrítica. Los puntos críticos son todos los reactivos. Si estoy haciendo una PCR in-house, primers, que los primers no se hayan degradado, que la sonda no se haya caído, que la enzima no se haya degradado. Puedo plantear un ajuste de magnesio si veo que todo eso estuvo bien. Tengo que ver la compatibilidad con el termociclador que utilizamos, si usé bien el canal, ¿sí? Por ejemplo, el Z480 tiene canales diferentes a otros equipos, pero son compatibles. En general uno los puede compatibilizar y quizá puedo probar con otro canal para leerlo mejor.
Puedo cambiar los thresholds, ¿sí? Puedo cambiar el programa de corrida, los ciclos, los tiempos. Un punto importantísimo es la temperatura de annealing. A veces, con tal de multiplexar, se utiliza una temperatura de annealing que no es la más conveniente para todos. Se usa algo que es promedio, digamos. Y también evaluar que la calidad de las pipetas sea buena, ¿sí? Que no esté teniendo problemas en la técnica, que el entrenamiento del operador sea bueno, que haya buena homogeneización. Bueno, y como tercer punto, el tema del control de calidad interno. Es decir, una vez que yo ya validé, verifiqué o incorporé el método, ¿cómo lo controlo a lo largo del tiempo? Es un tema esto, porque primero que no está tan difundido, al menos no con las exigencias que tienen otras áreas de la bioquímica, excepto en algunos laboratorios que tienen quizá acreditaciones por normas ISO 15000 o que tienen la posibilidad de realizar esto, pero no es algo que sea común de aplicar. Algunas complicaciones son la falta de estándares internacionales o que existen pero que no están disponibles. Otra complicación es que tenemos dificultades para hacer, si yo quisiera hacer como hacen en química clínica, por ejemplo, que es determinar un desvío estándar y planificar un control, tendría que largar al menos 20 determinaciones. Quizás eso ya la siguiente vez tengo un lote diferente y ya no me sirve, ¿sí? Es difícil planificar. Entonces, ¿qué se puede utilizar como límite aceptable? Lo más común es, y lo que está aceptado, digamos, es utilizar el punto de corte que sí está calculado para HIV, que es de 0,5 log, ¿sí? 0,5 log sería equivalente a 1,5 CPS. Es decir, si yo considero que un log, cuando algo aumenta de concentración, un log me está aumentando 10 veces, y que cada 3 ciclos me aumenta 9 veces, aproximado, ¿no? Considerando con eficiencia de 2, yo podría decir que una diferencia de 0,5 log me equivale a una diferencia de 1,5 CPS por CTs. Ahora les voy a mostrar cómo aplicarlo eso. Y tener en cuenta también que los cambios de lote de reactivos son frecuentes, lo que les decía hoy. Nosotros, ¿cómo lo estamos aplicando? Para las determinaciones que hacemos cuantitativas, que son CMB y Epstein-Barr, utilizamos los calibradores como controles, ¿sí? No tenemos otro tipo de controles, entonces utilizamos el mismo calibrador que usamos para hacer la curva estándar y lo largamos y trabajamos con SCT. No vamos a calcular la media del desvío estándar y tampoco conocemos realmente el valor de cambio clínicamente significativo, entonces vamos a utilizar ese valor de 0,5 log que va a equivaler a 1,5 CT. El resultado del control nos da por fuera de los valores aceptables, evaluamos la repetición de la corrida, cambiamos reactivos, evaluamos si hubo degradación de las ondas, etc. Este sería un ejemplo de los gráficos que estamos haciendo. Estos son viejos, ¿no? Pero es la idea, ¿sí? Grafico el CT del estándar de la vez que, cuando largué la curva estándar, más o menos 0,5 log. Es decir, más o menos 1,5 CTs. Y voy graficando en cada vez que largo una PCR, el control cuánto me dio. Ese estándar, digamos, que lo tomo como control, cuánto me dio. Para las pruebas cuantitativas que tenemos, que son IBD, que son HIV, hepatitis C y B, es más, digamos, está más establecido por el fabricante. El fabricante ya nos provee los datos del límite inferior y superior aceptables, y esos resultados tienen que ser aceptables para validar la corrida. Directamente no nos informa nada si no tenemos los controles aceptables, ¿sí? Y en general estos utilizan 2 controles positivos, alto y bajo, y uno negativo, y se cuantifica de manera relativa un estándar interno de cuantificación. Estos serían unos ejemplos de curvas que hemos graficado. Para lo que son pruebas cualitativas RUO o desarrolladas por el laboratorio, los controles que utilizamos pueden ser los que nos provee el fabricante con el kit. Cuando estamos haciendo algunas PCR que tenemos que no son de kits comerciales, digamos que son in-house, podemos utilizar controles que nos provee el Centro Nacional de Referencia del MAEBRAM, o también podemos utilizar controles caseros que sean muestras positivas. Pasa que no siempre uno tiene suficiente cantidad de muestras positivas, para algunos patógenos es difícil de conseguir, o se degradan, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los controles de virus RNA especialmente se degradan muy fácil, y conviene fraccionarlos cuando uno los consigue, fraccionarlos en volúmenes pequeños o individualmente si se puede, y si se puede conservar a menos 70. En estos casos nosotros lo que hacemos es considerarlo aceptable si me concuerda con el resultado esperado, o sea, lógico, ¿no? Detectable o no detectable. Y también evaluamos las variaciones en el CT, pero no ponemos valores de corte. Sí evaluamos que si va aumentando ese CT, lo más probable es que ese control se esté cayendo, sobre todo si es un virus RNA,
Pero bueno, sí, también tenemos que evaluar que si la corrida, si me dio un CT muy alto, quizás a mi muestra no la estoy detectando, entonces tengo que evaluar si voy a repetir esa PCR. Y otra cosa sería utilizar control de calidad externo. Control de calidad externo no existe, como les decía, en la mayoría, pero hay algunas posibilidades. Hay un problema que es cómo establecer un peer group, ¿sí? Un grupo par, que en algunas determinaciones es muy fácil y en otras no. ¿Por qué? Porque tenemos distintos laboratorios, tenemos distinto equipamiento, distintos métodos, puede ser convencional, puede ser real time, el de esa real time puede tener distinto diseño, amplificar distintos genes, muchos utilizamos distintos métodos de extracción que tienen diferente rendimiento, los rangos de cuantificación también son diferentes según el rango de la curva estándar, y bueno, no hay tantos laboratorios que usen biología molecular, aunque bueno, cada vez hay más. Este es un trabajo que hizo el Malbrán, en el que nosotros participamos, que ellos lo que quisieron hacer era, en lo que estuvieron trabajando durante muchos años, es en armonizar, ¿sí?, los métodos de cuantificación de virus Epstein-Barr. ¿Qué tiene esta cuantificación de Epstein-Barr? No se hace en muchos lugares, porque es relevante solo para seguimiento de trasplantes, ¿sí? Y no sé si hay algún otro caso más. Nosotros lo usamos para seguimiento de trasplante. Entonces, en muchos casos, en muchos laboratorios se utiliza como cualitativo, pero no como cuantitativo. Pero bueno, ellos estuvieron trabajando bastante, hicieron un trabajo muy bueno, en el que nos mandaron a distintos laboratorios muestras o plasma o sangre entera, según la muestra que utilicemos cada laboratorio, porque hasta eso cambia, y evaluaban los métodos de extracción. Esto es solo para mostrar la altísima variabilidad que hay de métodos, y son pocos para mí. Acá estamos hablando de que 13 laboratorios utilizan 7 métodos de extracción diferentes. 6 laboratorios utilizan 6 métodos de extracción diferentes para sangre entera, ¿sí? Es muy difícil armar el grupo par. Lo mismo para los volúmenes de dilución. Quizás supongamos que acá lo podemos referir a mililitros. Pero en cuanto a los métodos de cuantificación, y eso que Epstein-Barr es algo en lo que no hay tanta disponibilidad de métodos de cuantificación, y sin embargo hay muchísima variabilidad. ¿Qué sucede? Estas son las curvas estándar que utiliza cada uno. Fíjense los rangos dinámicos, qué diferencia que tienen. Entonces ellos lo que hicieron es fabricar una curva estándar que ellos mandaban a los distintos laboratorios y todos la procesábamos. Y acá, bueno, el rango dinámico obviamente era el mismo, pero igualmente hay bastante variabilidad interlaboratorio. Esta sería la curva fabricada por ellos con el estándar internacional, ¿no? Ellos consiguieron el estándar internacional y hicieron esta curva. Entonces lo que hicieron fue intentar armonizar. Nos mandaron esta curva a todos para que empecemos a determinar un factor, ¿sí? Bueno, esto es para que vean la variabilidad también. En 2018 ellos adquieren los estándares de cuantificación y lo distribuyeron para que podamos calibrar con el estándar internacional y así obtener un factor de conversión. Y propusieron distintos modelos para hacer esto, porque, claro, también calibrar con el estándar también requiere bastante cantidad de muestras y repeticiones, ¿sí? Entonces diseñaron distintas estrategias. Nosotros fuimos por la de mínima, porque la cantidad de muestras que tenemos no nos justificaba gastar 36 determinaciones de Epstein-Barr. Entonces usamos la de mínima. La de 12 muestras, corrimos 12 muestras a lo largo de 4 días, hicimos 3 replicados cada día. Y calculamos nuestro factor de conversión, que va a ser de 0,2. Es decir, que nosotros a partir de ese momento pudimos empezar a informar en copias por mililitro y en unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Le informamos los dos valores. Pero ¿qué sucede? Si bien esto mejoró, igualmente la variabilidad interlaboratorio sigue siendo muy grande. Pero sí es bastante buena la variabilidad intralaboratorio. ¿Esto qué significa? Que estos pacientes, lo importante es que se sigan siempre en el mismo lugar, ¿sí? Con los mismos métodos. Esta es la variabilidad intralaboratorio, ven que es mucho mejor. Y estos son los reactivos, perdón, los controles de calidad externos que nos mandaba en alguna época el INVIRS, pero ya sin estándar internacional. Ellos lo que hacían era preparar estándar o muestras, digamos, positivas con una concentración conocida por ellos, y lo mandaban a los distintos laboratorios y evaluaban media y límites de aceptabilidad. Estos son algunos de los ejemplos. En general dan muy bien, en general recuerden que estos reactivos de IgD son IgD y dan muy bien. Bueno, y como conclusiones, importante conocer al microorganismo que buscamos, como les dije varias veces, y conocer la enfermedad que produce.
Los métodos moleculares son métodos directos, estamos buscando al microorganismo en donde está, es decir, que tenemos que saber en dónde está, en dónde buscarlo, y conocer el ciclo de vida y la fisiopatología. Tenemos que conocer los reactivos que utilizamos y los equipos que tenemos, y conocer los procesos y los puntos críticos para saber en dónde hacer foco, ¿sí? Y es importante integrar los datos de laboratorio, clínicos y epidemiológicos. Y en cuanto a lo que es control de calidad, mi sugerencia es que se comience, empezar por algo, digamos, ¿no? Como han visto, es todo bastante complejo de realizar, sobre todo por los costos que tiene, pero podemos comenzar por lo que nos resulta más accesible y más útil, sobre todo. Nos tiene que servir, digamos, para trabajar mejor. Ahí les dejo la bibliografía. Ahora es el momento en el que si algún participante tiene alguna pregunta o alguna inquietud, la puede dejar en el chat. Y voy a presentar a Lucía, que es una de las que también pertenece al área de biología molecular de nuestro laboratorio. Hola, ¿cómo están? La idea es que aprovechen este espacio, que vamos a tener 10-15 minutos para que si surge alguna pregunta la puedan ir dejando en el chat y la viendo por ahí acá las chicas que se dedican un poco más a esto. ¿Tenemos alguna Aparte de esto del citomegalo, Clara, que contabas, ¿algún otro pudieron hacer así de desarrollar métodos? No, ese no es, o sea, no es desarrollado, es un método RUO, digamos. Le Roche usamos. De RUO, perdón, sí. Sí. Puede determinarle el límite de detección. Nosotros hacemos cuantitativos, el CMB y el Epstein-Barr, pero bueno, la realidad es que ahora con la pandemia muy pocos pacientes tenemos. Y sí, recién ahora hace poquito volví a pedir a la gente del Malbrán para que nos manden de nuevo el calibrador porque cambiamos de plataforma, digamos. Dejamos de usar el Cycler y migramos al Z480 y hay que hacer la calibración de vuelta. Es aquí directamente. Entonces, bueno, lo vamos a hacer. Es que no sé cuánto hace que no hago un Epstein-Barr. Cambió mucho la población del hospital, digamos. Los pacientes externos recién ahora están empezando a volver al hospital. Durante mucho tiempo tenían mucho miedo la gente de ir al hospital a atenderse. Quizás sí volvían los que tenían patologías crónicas. Pero bueno, la verdad es que lo que es no COVID siempre quedó muy marginado. Y bueno, quizá en algún momento se normalice. Se está normalizando de a poco, pero bueno, lo que es Epstein-Barr, que tiene muy poca prevalencia, digamos, muy poco pedido, no creo que en breve tengamos posibilidad de hacerlo. Como estamos gastando los esfuerzos económicos en otras cosas. Sí, por ahí hacerlo de que es concordancia está bueno para métodos COVID, pero bueno, también sí, cambiamos, no sé, ustedes en su laboratorio seguramente también han cambiado bastante de kits, pero bueno, tampoco ahí tenemos posibilidad de elegir el kit porque a nosotros nos lo compra el gobierno de la ciudad. Entonces, lo que hacemos es hacer los estudios de concordancia, pero no. Igualmente dan bien, en general también los kits, pero bueno, uno más que nada lo hace para conocer el kit y saber con qué está trabajando, ¿no? Seguro, sí. Acá están preguntando. Si tenés una queja se puede presentar la queja, pero los problemas que hemos tenido, como compartimos con el resto del gobierno de la ciudad, cuando uno tiene un problema, compartimos la experiencia y todo, en general todos tenemos el mismo problema con las veces que pasó. Claro, sí, justo están preguntando si hicieron alguna validación con el NeoKit. Nosotros nunca usamos NeoKit, siempre hicimos real time. Ah. En el Durán siempre hicimos real time. Lo probamos, pero por curiosidad, para ver cómo era, y nada más, muy poquito. Hay un trabajo igual bastante bueno de Perán que hicieron, no sé si está publicado, pero ellos hicieron comparación de métodos, de distintos métodos moleculares y el NeoKit. El Servicio de Virología del Malbrán hizo un trabajo de concordancia, digamos, de distintos equipos. Cuando hacen estas comparaciones entre los distintos métodos de extracción que les proveen, digamos, lo prueban en los distintos tipos de muestras que utilizan, por ejemplo, se me ocurre para COVID en particular, que muchas veces cambian las estrategias de que a veces va todo por hisopado, después vuelven a saliva, después cambian. Se encargan de como verificar en todos los tipos de métodos. En general, nosotros hacemos mucho hisopado. Recibimos salivas en el verano, y las salivas sí las probamos, pero más que nada lo hacemos en hisopado.
Entonces probamos la muestra mayoritaria. También tenemos algún aspirado traqueal, tenemos algún aspirado faríngeo, pero lo hemos probado en las muestras mayoritarias, porque no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero quizás hay que probarlo, sí, seguramente hay que probarlo, pero el problema que tenemos es que los cambios de insumos son de un día para el otro. Sí. Y uno tiene que probarlo mientras sigue trabajando e informando. Entonces, ocupar el termociclador para hacer muchas corridas es complejo. En general lo probamos, vemos que funciona, nos da CT más o menos así, más o menos asá, lo probamos, hablamos con los laboratorios pares, digamos, y lo incorporamos. La verdad que para COVID no tenemos mucho tiempo. Pero sí, lo correcto sería siempre probar en distintos tipos de muestras, sobre todo en estas muestras que son tan distintas. La saliva tiene bastantes inhibidores y en general da peor que un hisopado. En general lo que tiene es más complejidad para la extracción. Claro. ¿Sí? Se te tapan las columnas, es mucho más mucosa de lo que yo al menos pensaba antes de empezar a trabajar con salivas. Como que pensaba que era... Comparto. ¿No? Es como que a veces no la degradás con nada, no sé. Sí. No es fácil. Se te tapa. Nosotros hicimos mucho tiempo solo extracción manual, hasta que pudimos incorporar automatizado, y la verdad que las columnas se te tapan. Y incluso el automatizado que teníamos nos quedaba, las partículas magnéticas no las podía terminar de lavar. La verdad que es una muestra que es compleja. Sí sería bueno validarlo, obviamente con saliva. Pero bueno. Sí, a veces la demanda de resultados no permite por ahí ajustar la calidad. No hay tiempo de prueba, sí. Sí, se puede ajustar. Exacto, igual algunas cosas se pueden ajustar. Por ejemplo, hubo un momento en que decidimos un tipo de kit, que no voy a decir la marca, no utilizarlo para salivas, porque se inhibía mucho, daba mucha inhibición. Entonces lo usábamos para hisopados, teníamos esa posibilidad de elegir, digamos. Ahí nos preguntan también si conoces algunos inhibidores para las muestras respiratorias. No, lo que te inhibe en general es el moco de una muestra respiratoria. Pero la comida, obviamente, pero si la toma de muestra fue adecuada, no debería haber demasiados inhibidores. Los kits, igual muchos de extracción, ya ayudan mucho. Eliminan la mayoría, incluso cuando la muestra es sanguinolenta. Lo que tienen las muestras sanguinolentas es que no es solo la inhibición, que ya está, como vos decís, como les dije hoy, al final los métodos de extracción ya le eliminan esa hemoglobina que interfiere, pero el tema es que está diluida la muestra, porque si tiene sangre, la sangre no es de ese lugar, digamos, no son células epiteliales respiratorias, de sangre de la circulación. Entonces, lo mismo con los líquidos cefalorraquídeos. Una muestra sanguinolenta en un líquido cefalorraquídeo quizá te dé la PCR, pero no es un líquido cefalorraquídeo, es una mezcla, ¿sí? Eso es motivo de rechazo de muestra. Al menos nosotros lo aplicamos así. También para las respiratorias, entonces, cuando la muestra es sanguinolenta, rechazan esa muestra. Cuando es muy sanguinolenta, sí. Lo que tienen las muestras respiratorias es que a veces el paciente sangra cuando le están tomando la muestra y no le puedes pedir otra muestra porque va a sangrar más. Entonces, hay que tener como esa consideración, ¿no? Entre un buen resultado, pero además darle un resultado al paciente. Está la estrategia de tomar una muestra oral. Eso en algún paciente internado que tuvimos que sangraba mucho, lo hicimos. O sea, que se tome un hisopado oral o faríngeo en lugar de ir a nasal. Porque sangraba demasiado y era sangre lo que estábamos teniendo, no muestra. Claro, sí. También preguntan si tenés experiencia con extracción en materia fecal. No. Por automatizado columna. Es una desgracia, eso es lo que te puedo decir. Si hay inhibidores en la salida, me imagino. Sí, si la salida es complicada. No, la verdad que no. No tengo experiencia. Si en extractor automático quedan las partículas magnéticas en el eluido, se pueden realizar igual la amplificación. Podés. O sea, el tema es si se va a leer la fluorescencia. Ahí fíjate el control interno. O sea, si el control de RNA-SAP o el control que tengas te da bien, es que la lectura está siendo buena, igual hasta cierto punto, ¿no? Ya si usás NeoKit, ya es más difícil porque no tenés control interno. Y ahí te estás jugando.
que está bien. Y también la lectura es por cambio de color, es más difícil de leer. Sí, justo dicen el tema que ahora usamos por NeoKit. Sí, yo te diría que si la ves negra no la proceses, o sea, repetila. Lo que pasa es que por ahí la repetís y te vuelve a dar lo mismo, pero eso no es un error de extractor, es un error de que la muestra a veces está muy, muy mucosa. Lo que podés hacer es una ruptura mecánica de la muestra, o sea, con una pipeta. Y otra estrategia es diluirla con solución fisiológica, que la solución fisiológica muchas veces rompe bien el muco. Y una dilución 1 en 5 quizás no te modifica la concentración, porque pensá que la PCR amplifica exponencialmente. Entonces, si vos diluís 1 en 5, a nivel exponencial no es mucho. Entonces, te va a facilitar romper la muestra, disgregar ese moco y poder hacer igual la PCR con un valor que es válido, con un resultado que es válido. Bueno, vamos el jueves que viene, entonces a esta misma hora, a las 7, para la próxima jornada. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta y los volvamos a ver. Hasta luego.